tardes a todas y a todos. Mi nombre es Víctor Díaz y hoy eh, voy a estar como moderador en esta mesa de trabajo y les doy la bienvenida a ustedes como expertos del tema dinámica y restauración de cuerpos de agua, en la que presentarán estrategias de restauración para abordar problemas como la eutrofización y la sedimentación basada en enfoques adaptativos y monitoreo continuo. En los próximos 35 minutos exploraremos diferentes perspectivas y experiencias sobre este tema tan relevante. Contamos con la presencia de expertos que nos compartirán su conocimiento y reflexiones desde diferentes perspectivas con la intención de generar propuestas que permitan dar solución a problemáticas relevantes. Contamos con la presencia del ingeniero Seferino Hernández Lorenza, quien es estudiante de la maestría en Ciencias del Agua en el Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua. Su trabajo se ha centrado en evaluar el desempeño de los productos IMER para la simulación de caudales medios diarios, comparándolos con mediciones terrestres, con pluviómetros en la cuenca del río Tulijá, Chiapas, utilizando el modelo CQ. También contamos con la presencia del ingeniero Adrián Blancas Islas, quien actualmente cursa la maestría en Tecnología y Gestión del Agua en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y quien compartirá su trabajo titulado Estudio de los patrones de flujo hídrico entre el complejo cenagoso del Bajo Sinú y el río Sinú, Colombia, mediante modelación hidrodinámica. Como otro de los participantes tenemos al licenciado Isaac Morales Muñoz, quien es estudiante de la maestría en Ingeniería Aplicada con orientación en recursos hidráulicos. Actualmente trabaja en la obtención de caudales para un modelo agregado en la cuenca Arroyo El Salto, en Monte Escobedo, Zacatecas, considerando cambios en el uso del suelo. Bueno, entonces tenemos para que desarrollen sus temas los participantes alrededor de 25 minutos, y en el orden en el que los presentamos, así vamos a iniciar. Entonces iniciamos con la ingeniero Seferino Hernández Lorenza. Bueno, en este caso yo me enfoco en evaluar el desempeño de productos de precipitación por satélite. Bueno, una de las entradas más importantes en los modelos hidrológicos pues es la variable de la precipitación. Es bien sabido que en diversas zonas no se encuentran pues registros completos de pluviómetros, es decir, no se encuentra una extensa variable distribución de estaciones climatológicas. Por lo tanto, digamos que la otra alternativa de cómo obtener estos datos de precipitación es mediante productos satelitales. Sin embargo, pues al ser mediciones de forma indirecta, pues tienden errores. Entonces, para hacer esta simulación, primero hay que evaluar las precipitaciones de estos productos, es decir, cuál es el rendimiento para detectar la lluvia, así como la cantidad. Bueno, además, en el modelo seco, pues se necesitan otras variables, que es la temperatura, los caudales. Digamos que en ese no es tan variable como es la precipitación, y más en la zona de estudio, donde se enfoca mi investigación. En este caso, es en una cuenca que se ubica en Chiapas. Bueno, digamos que durante todo el año se presentan lluvias, y la verdad sí es muy variable. Por ejemplo, un día puede no precipitar nada, 0 milímetros, pero por ejemplo el día siguiente puede haber 300 milímetros al día. Entonces sí es una diferencia considerable. Entonces, por lo tanto, quisimos ver si el modelo seco puede simular estas variables, porque también va a afectar el caudal que pasa en una determinada sección del río.
Entonces, para hacer esta evaluación, se recopiló información de caudales observados. Ahí hay que tener una estación hidrométrica, pues, que registren estos caudales y después compararlos con las simulaciones de los productos. Yo en este caso propuse 3 productos de Immerse, que es Immerse Early, Late y Final. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, es el periodo de latencia. Immerse Early presenta estimaciones con una latencia de 4 horas. Late es de 12 horas y el Final es de 3.5 meses. Bueno, la ventaja de Final es que ajusta sesgos que se presentan mediante estaciones climatológicas, datos pues, observados. Después de realizar la simulación, se observó que efectivamente Immerse Final tiene un mejor desempeño que los otros productos, debido a que hace este ajuste. Sin embargo, los 3 productos presentaron subestimaciones para realizar esta simulación. Entonces, aunque es una alternativa viable, siguen teniendo ciertas deficiencias. Bueno, le agradecemos su participación, ingeniero, y a continuación le damos la participación al ingeniero Adrián, quien nos brindará un breve resumen del trabajo que se encuentra realizando. Ok, buenas tardes, muchas gracias. En este caso, mi estudio se basa en una modelación hidrodinámica de un complejo de ciénagas ubicado en el Caribe colombiano. Estoy implementando el modelo FDC, que por sus siglas en inglés es Environmental Fluid Dynamic Code. Es un modelo bastante reconocido, originalmente desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, que permite simular flujos en cuerpos de agua superficiales. Particularmente en el caso del complejo cenagoso, es una herramienta óptima para este complejo. Principalmente el estudio se centra en la modelación entre el río Sinú, que es el principal aporte de agua que tiene este complejo de ciénagas en el complejo de ciénagas, a través de lo que denominan allá localmente como caño aguas prietas, que no es precisamente nada que ver con caño o aguas residuales, sino es simplemente la terminología que le dan allá a un canal superficial de aguas abiertas. Para esto pues se hizo desde la obtención del DEM hasta también se realizó un análisis hidrológico en la zona para obtener pues lo que es las entradas y salidas de aguas en el sistema. Se creó la malla como tal para hacer que representara lo que es el complejo cenagoso. Se ajustó esta malla para que representara de mejor manera el ancho del cauce del caño Aguas Prietas, que es donde principalmente se da este intercambio entre el río Sinú y el complejo cenagoso. Y bueno, una vez teniendo esta malla, en este caso yo utilizo el software FDS Explorer, que implementa el modelo que ya mencioné anteriormente. Y para hacer una calibración de este modelo, se realizaron campañas batimétricas en esta zona del caño Aguas Prietas, principalmente en, eh, en esta parte norte, que es donde se da el intercambio con el río Sinú, y esta parte de aquí, que es el caño Aguas Prietas, con el objetivo de calibrar el modelo en cuanto a las velocidades, la dirección del flujo y los caudales que se tienen en esa zona. Para esto se realizaron campañas desde abril hasta diciembre. Se realizó una calibración, en este caso, de 40 días, en el periodo de junio a julio, para poder validar lo que es el modelo hidrodinámico. Finalmente se llegó a un valor aceptable de error, y pues ahora, calibrado el modelo, lo que buscamos también es que pueda representar las condiciones que tiene este sistema ante eventos meteorológicos importantes, ya sea tanto para la época de sequías como el periodo de venidas máximas. Bueno, gracias. Le vamos a dar la palabra al licenciado Isaac para que nos haga una breve descripción de
de su trabajo. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi trabajo consiste en desarrollar un modelo agregado. ¿Qué es un modelo agregado? Pues es el comportamiento de, ya sea de gastos o descubrimientos a diferentes lapsos de tiempo. Estos descubrimientos, considerando 3 usos de suelo, que son del año 2013, 2019 y 2021. Esto en nuestra cuenca de estudio, que es en la cuenca Arroyo del Salto, ubicada en el municipio de Montes Escobedo. ¿Y cómo llegamos a calcular estos descubrimientos para cada uno de estos años? Principalmente calculamos un coeficiente de descubrimiento que es calculado a través de la curva N. Esto considerando cada condición hidrológica, que a cada tipo de suelo y su uso se le asigna un valor, y a través de ese valor resultante se integra en el método de Hughes, que el método de Hughes nos ayuda a calcular los escurrimientos. Estos escurrimientos a diferentes tiempos de retorno, considerando diferentes FDP, funciones de distribución de probabilidad. Esto a diferentes tiempos de retorno, que fueron a 2, 5, 10, 15, 100, 200, 500 y 1000 años, para ver cómo se compartían los escurrimientos y obteniendo como resultado final sus hidrogramas. Bueno, gracias. Concluimos esta fase de las presentaciones y vamos a entrar a la parte de preguntas. Para esto tenemos 12 minutos. Vamos a plantear una serie de preguntas alternadas y los participantes tienen hasta 2 minutos para responder cada pregunta, ¿no? Entonces tenemos aquí a la ingeniera Lorenza, y la primera pregunta es: ¿se evaluó la sensibilidad del modelo y de los productos de precipitación a los umbrales críticos asociados a eventos extremos, considerando que estos puedan ser los principales detonantes del riesgo de inundación en la cuenca del río Tulijá? Bueno, en sí no se evaluaron eventos extremos. Sin embargo, en mi zona de estudio se presentan picos muy grandes en septiembre y octubre. O sea, las lluvias durante esos meses son muy abundantes. Digamos que de manera indirecta son como eventos extremos. Y sí, se vio que el modelo SECU, utilizando precipitaciones de las estaciones climatológicas, puede simular estos picos. Sin embargo, con los productos Immerse Early y Late no pudieron simular estos picos. Sin embargo, Final es el que tuvo el mejor comportamiento. Y sí, durante las temporadas de lluvia tuvo un mejor comportamiento que durante la temporada de estiaje. Entonces, pues, de alguna forma se evaluó estos eventos extremos. Bueno, gracias. Continuamos con el ingeniero Adrián. Y la pregunta es: ¿cómo se justifica la elección de un periodo de calibración que no incluye eventos críticos como precipitaciones máximas o crecidas? ¿Y qué impacto tiene esta omisión en la capacidad del modelo para representar adecuadamente la dinámica de un sistema no lineal y altamente variable, como un humedal interconectado frente a condiciones hidrológicas extremas? Ok. Bueno, en este caso particular, bueno, revisando lo que es bibliografía de estudios para este tipo de cuerpos de agua y la zona, esta zona del Caribe colombiano tiene un régimen de clima monomodal que presenta un periodo de secas que va desde diciembre hasta abril, un periodo de húmedas que va desde mayo hasta noviembre. Sin embargo, hay un periodo que podríamos llamarle de transición que comienza tentativamente, que va desde mayo hasta agosto. Originalmente, me basé más en este periodo, en la elección de
en este periodo para hacer la calibración, porque en estos meses de junio a julio fue donde se tuvo la mayor cantidad de datos para hacer la calibración, contando que, asumándole esto además que pues es una etapa de transición en la que pasa de estar en condiciones secas a húmedas, que si bien no hay eventos extremos como tal, sí sí comenzaron a haber precipitaciones y crecidas en el sistema. Y bueno, adicional a esto, originalmente íbamos a plantear, bueno, sí se hizo también, la calibración para esos 3 periodos, para el periodo de secas, transición y húmedas. Sin embargo, cuando estábamos haciendo la calibración para el periodo de transición, nos dimos cuenta que con estos mismos valores de ajuste que utilizamos en los parámetros, como son rugosidad, coeficientes de turbulencia, de difusión horizontal que se aplican en el modelo, nos dimos cuenta que también tenían nos arrojaban un valor muy positivo en el error, siendo que no vimos, bueno, aunque se hizo como quiera la calibración con esta misma configuración para los meses de septiembre, agosto, octubre y noviembre, por eso menciono que fue más que nada la calibración en junio o julio, pero o sea, se verificó que cumpliera el error dentro de esta simulación. Y básicamente eso. Ok, gracias, le agradecemos su participación. Y vamos con la siguiente pregunta. Al licenciado Isaac. Y dice la pregunta, ¿qué estrategias de conservación y restauración de humedales recomendarías con base en tus resultados para enfrentar los efectos del cambio climático en regiones tropicales y semiáridas? Sí, claro. Pues como estrategias se podría proponer identificar zonas funcionales de la cuenca. ¿Qué me refiero con zonas funcionales? Pues la zona de captación, transporte, infiltración, escurrimiento. Esto con el fin de poder realizar un plan de ordenamiento territorial para poder cuidar estas zonas. O por otra parte, identificar zonas de ganadería extensiva y proponer cambios de pastoreo o controles de taludes. Y pues creo que sería todo. Bueno, pasamos a las siguientes preguntas y vamos otra vez con el ingeniero Lorenza. Y tenemos la siguiente pregunta. Para representar eventos extremos, la variabilidad estacional y la distribución espacial de errores, ¿no representa esta limitación un riesgo para la confiabilidad del producto en aplicaciones hidrológicas en regiones complejas como la selva del sureste mexicano? Pues sí, la variable de la precipitación es algo, pues es una variable más importante del modelo. Entonces, pues tienes que verificar que efectivamente tenga un buen rendimiento para capturar la lluvia. Por eso se realizan, pues, antes de hacer una simulación, se realiza una evaluación mediante comparación con datos pluviométricos. Entonces, otra forma sería de mejorar esta simulación y de que sea, pues, más correcta. Bueno, en esta investigación no lo puse, pero se hacen correcciones de sesgo. Yo utilicé un método muy básico que es el linear scaling. A pesar de ser un método muy sencillo, después de realizar la corrección se obtuvieron mejores resultados, porque incluso los que eran más deficientes, que en este caso era Early y Late, subieron sus puntuaciones. Por ejemplo, el Nash, que tiene una puntuación de -infinito a 1,
donde 1 es una puntuación perfecta, digamos que pasó de 0.25 a 0.75, o sea, una diferencia muy considerable. Incluso se pudieron hacer, una vez corregidos los datos, se pudieron simular muy bien los picos, así como la subestimación que se presentaba a principios en los primeros meses del año. Se corrigieron estos datos y los hidrogramas pues de estos productos se ajustaron más a los hidrogramas observados. Bueno, gracias. Vamos con la siguiente pregunta al ingeniero Adrián. Y dice lo siguiente: dado que la calibración se limita a solo 40 días y no captura las características anuales del sistema, ¿se ha evaluado la sensibilidad del modelo a parámetros clave como la rugosidad, las condiciones de frontera y la resolución espacial? Ok. Bueno, se complementa en parte con la pregunta anterior. Particularmente aquí, para obtener los valores de rugosidad, que son parte de los parámetros que utilizamos para calibrar el modelo, nos basamos un poco en la literatura existente en cuerpos de agua similares, parecidos. En el caso de las condiciones de frontera, lo que hice fue establecer condiciones de caudal que entraban por el río Sinú, que eran datos históricos que se estuvieron registrando durante esos días, y también una condición de frontera de gasto que también entraba por el otro lado del complejo cenagoso a través del caño Aguas Prietas, y se estableció también por medio de niveles de agua obtenidos como una frontera de salida en la parte oeste del río Sinú. Entonces realmente lo que es el tema de condiciones de frontera ahí no es como pudiéramos, como que pudiera alterar estos datos, ya que son datos históricos. Ahí principalmente los parámetros que modifiqué, que como tal no se hizo un análisis de sensibilidad formal, sino fue más como empírico y iterativo, que fue con los valores de rugosidad, que fue con los valores de turbulencia principalmente, hasta obtener un error favorable. En este caso yo utilicé el error que nos da Nash-Sutcliffe, y obtuvimos un valor favorable de 0.77 en la representación de las condiciones del modelo de este complejo cenagoso. Ok, gracias, agradecemos su respuesta. Vamos con el licenciado Isaac. Y la pregunta es: ¿cuáles son los principales retos y mejores prácticas para la obtención, validación y el manejo de datos que han identificado en sus investigaciones, y cómo crees que estos retos pueden abordarse en futuros estudios? Sí, claro. Pues creo que para la obtención de datos, pues es principalmente pues contar con información completa, y la mejor práctica pues es siempre considerar desde el aspecto social hasta el aspecto natural, para así obtener un modelo bien calibrado y con datos reales. Creo que ese sería lo más perfecto. Bueno, gracias. Vamos con la última pregunta y regresamos con la ingeniera Lorenza. Y la pregunta es: para representar... creo que esta ya te la hice, ¿no? Pero dice: ¿cómo fueron consideradas las limitaciones conocidas de los productos IMERC en regiones con alta nubosidad y densa cobertura vegetal, como la selva del sureste mexicano, dentro del diseño metodológico del estudio, y qué impacto potencial tienen dichas limitaciones sobre la precisión y validez de los resultados obtenidos? Bueno, en este caso, pues una forma de evaluar estas limitaciones fue comparar cómo son las simulaciones con datos observados, con datos de 3 variables del producto IMERGE, y pues se pudo identificar que, digamos que los que serían como tiempo real sería el early y el late, pues no tienen se vio que no tienen un buen desempeño debido pues al periodo de latencia.
Entonces, al compararlos entre sí, digamos que se compararon cuatro diferentes variables, se observó que pues, los pluviómetros siguen desempeñando pues, el mejor rendimiento para hacer las simulaciones en una cuenca pues, como la que yo estudié. Gracias. Bueno, vamos con la tercera pregunta para el ingeniero Adrián. Y dice lo siguiente: el estudio menciona la calibración del modelo FD con datos hidrológicos históricos y mediciones de campo. ¿Podría describir con mayor detalle el proceso de calibración, incluyendo qué parámetros fueron ajustados y cómo se determinó la sensibilidad del modelo a estos parámetros? Ok, bueno, en este caso, para el tema de los caudales que se utilizaron como condiciones de frontera, se utilizó la base de datos de allá de Colombia, que proviene del IDEAM, que vendría siendo similar a lo que hace aquí la Conagua, registros diarios históricos de caudales del río Sinú. Para el tema de la calibración de las velocidades en el caño Aguas Prietas, se realizaron campañas de medición a través de un bote. Se tomaban con un equipo ADCP, un perfilador de corriente que mide caudal, velocidad y dirección del flujo. Se realizaban transectos en los que se medía pues precisamente estos parámetros que mencioné. Y esto mismo de la velocidad y principalmente también la dirección del flujo es contra lo que se calibró, y también el caudal de lo que simula el modelo. Aparte, pues también se utilizan otros datos como forzantes atmosféricas, precipitación, temperatura, evaporación, presión atmosférica, entre otras que también provienen de la base de datos del IDEAM. Y finalmente, bueno, los parámetros que se consideraron para calibrar, aparte de en sí mismo el tamaño de la celda, de la malla que se utilizó, pues fueron los coeficientes de rugosidad, que en el complejo cenagoso y en el caño Aguas Prietas, también como en el río Sinú. Los coeficientes también de turbulencia para el flujo en estas zonas. Ok, vamos con el licenciado. La última pregunta. Dice, ¿cómo podrían sus modelos hidrológicos ser utilizados como herramientas de apoyo para la planificación del uso del suelo y la adaptación al cambio climático en la región en estudio? ¿Usted lo había Creo preguntado? que ya me había preguntado. Ok, entonces dice, ¿cuáles son los principales retos y mejoras prácticas? Esa también, ¿verdad? Esto mismo. Dado que su investigación considera los cambios en el uso del suelo, ¿podría detallar cómo se cuantifican estos cambios y cómo se integraron estos datos en el modelo agregado para evaluar su impacto en los caudales en la cuenca del arroyo El Salto? Sí, claro. Bueno, como lo comenté anteriormente, pues se cuantificaron a través de el método de la curva N, que se considera el uso y el tipo de suelo, que a cada uso se le asigna, bueno, en este caso una letra, y esa letra tiene un valor. De esta manera se integran y se multiplican por el área del uso, para así obtener un coeficiente de escurrimiento, para después ese coeficiente de escurrimiento integrarlo con el método de Hughes, que el método de Hughes nos ayuda a calcular el escurrimiento, y esto a través de diferentes tiempos de retorno. Bueno, gracias. Terminamos esta parte del panel y entramos a la siguiente parte, que son preguntas un poco más sencillas o más breves. Para esto tenemos 10 minutos, ¿sí? Y tienen hasta 2 minutos como máximo para contestar cada pregunta. Y vamos a empezar otra vez con la ingeniera Lorenza. Y la pregunta es, ¿qué estrategias de comunicación y colaboración con actores sociales, gubernamentales y otras partes interesadas consideran que son esenciales
para asegurar que los resultados de sus investigaciones se traduzcan en acciones concretas y sostenibles? Bueno, hasta ahora pues no hay en sí una relación con alguna institución, pero siento que esta investigación le valdría de mucho a, por ejemplo, institución como la Conagua, Protección Civil y a la comunidad. ¿Por qué? Porque mi zona de estudio es un lugar con el que pues año con año se presentan inundaciones. Sin embargo, una de las que se destacan más fue durante el 2020. Se presentaron diversos frentes fríos, creo que como 4 o 5. Eso derivó que en sí, no sé, pues Chiapas está más, la elevación es más alta que Tabasco. Entonces, toda esa agua que precipitó en Chiapas, pues no, a ellos no, de alguna forma les afecta, pero también afectó al estado de Tabasco. Entonces, pues son daños materiales y pues también pérdidas pues de casas millonarias, pues hay mucho que perder y hay que tomar en cuenta toda esta información que pues sí, debido a la zona, año con año, pues se van a seguir presentando estas inundaciones. Bueno, gracias por su participación. Estamos un poquito justos de tiempo, entonces vamos a recortar esa última parte de preguntas. Lo que sí no quisiera recortar es si alguien aquí presente tiene alguna pregunta para los panelistas para finalizar. Adelante, doctor. Sí. Richard. Bien, tengo una pregunta para el panelista Isaac Morales. Isaac. Buenas tardes. Bueno, primeramente quiero felicitar a todos por su trabajo, en verdad, excelente trabajo, porque todos han hecho un trabajo enorme desde la recopilación de información, calibración, etc. Entonces, mi pregunta va más enfocada para el panelista Isaac. Isaac, tú nos comentas que utilizas el modelo de la curva N para poder obtener un coeficiente de escurrimiento en tus caudales. Mi pregunta es, ¿este modelo es un poco sensible a ciertos cambios incluso de suelo? Tienes que ponderar básicamente tu suelo en tu cuenca, etc. Y esto lo hace un poco sensible. ¿Cómo optaron, cómo consideraron esta parte de la sensibilidad del modelo de curva N? ¿O puede ser nada más utilizado de forma general? Pues fue utilizada como de forma general. O sea, solamente, pues sí, se extrajeron el uso y el tipo de suelo. Y pues como mencioné anteriormente, pues se hizo la clasificación hidrológica para cada tipo de uso de suelo. Fue algo muy sencillo. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntar algo. Ay, ¿ya terminaste? Sí, no, adelante, adelante. Bueno, yo noté que en los 3 casos hacen como una calibración de parámetros, ¿no?, para cada uno de los casos. Sin embargo, creo que las simulaciones van, y bueno, también la ciencia va en el sentido de modelar procesos físicos, ¿no? La pregunta es, si ustedes están modelando, simulando algún proceso físico, y la otra pregunta es que finalmente, incluso el mismo gobierno que tenemos ahora busca como aplicar como esta parte de la ciencia a problemáticas sociales, ¿no? ¿Tienen alguna aplicación o la solución de alguna problemática social en el estudio que ustedes hacen? O sea, es para los 3. Ajá, Primero. bueno, pues hasta ahora, en parte de investigación, no tengo una sección enfocada pues, a eso, como una problemática, sí. Bueno, de mi parte hay 2, por así decirlo, problemáticas o conflicto de intereses. Aguas arriba del río Sinú hay una represa hidroeléctrica que se llama Urra, que es realmente la que regula el caudal que pasa por el río Sinú. Entonces, ante periodos, por ejemplo, de sequía, este complejo cenagoso, por sus características, pues tiene como humedales, es muy rico en ciertos nutrientes. Entonces, en este periodo de seca se aprovecha para hacer desecación de tierras y utilizarlas para la agricultura y para la ganadería. Sin embargo, como que no mantener un caudal mínimo que pueda
que pueda nutrir al sistema, crea conflictos porque se pueden desecar tierras alterando el sistema y esto en otro aspecto afecta, por ejemplo, a los pescadores, que es directamente, pues al ver menos flujo de agua, pues disminuye la cantidad de peces que pueden recolectar y también otro aspecto también es con la calidad del agua, que este complejo, igual muchas comunidades se aprovechan para abastecerse de agua. Entonces, también puede servir como una herramienta a la hora de tomar decisiones para que, pues, cuando se consulte para la liberación de caudal en el caso de la represa, no considerar solamente a quienes aprovechan para desecar tierra, sino también para los que desempeñan otras actividades. Bueno, en mi caso también se cuenta con una problemática social que es el mal diseño de una obra hidráulica, que sería la presa. En este caso, pues, de parte de mi investigación se está teniendo el resultado de plantear, perdón, las políticas de operación de la presa. ¿Qué me refiero con las políticas de operación de la presa? Que pues, según el nivel que tengas, pues la extracción que puedes sacar, ¿no? Esto en sí para considerarlo en la zona de riego, que esta zona es 100% de agricultura, que 100% es una actividad 100% de esa zona. Y para esto, pues hicimos esta investigación, que bueno, esto solo es una parte, pero sí estamos buscando plantear las políticas de operación para la presa. Ok, pues gracias, les agradecemos su participación y bueno, creo que Constancia, ya nada la más compañera para les dará su constancia. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, otorga la presente constancia a Seferino Hernández Lorenza, Morales Muñoz Isaac y Blanca Islas Adrián, por su participación como panelistas en el eje temático Dinámica y Restauración de Cuerpos de Agua, en el marco del 11º Encuentro de Estudiantes de Posgrado de Agua en México, celebrado los días 13 y 14 de mayo en el mismo instituto de la Universidad Autónoma del Estado de México, promoviendo la divulgación científica y el acceso universal al conocimiento. Gracias. Asimismo, lectores que están presentes con Nachib García Galicia. Y bueno, quiero que también se pero las van a foto. Con sus artículos certificados para los fotos. Sí. Puede ser No, unos pues sí. sentados y otra. No sé si, es que mi compañera igual fue lectora, no sé si parece tanto. Marta Hilda, el David. Pueden pegarse un poquito. TUWAMEX. Administración 2025-2029.